Bueno, vamos a la sexta consigna del trabajo, del primero. Pregunta, ¿la aprobación de un tratado debe ser necesariamente a través de una ley? Respuesta única, sí. ¿De dónde surge esto? Del artículo 75, inciso 22, ya en su primer párrafo, que señala como atribución del Congreso, en su zona de reserva, recuerden lo que el Congreso puede hacer, aprobar o desechar, y ahí sigue, ¿no? Tratados concluidos con las demás naciones, con organizaciones internacionales, los concordatos con la Santa Sede, es decir, es atribución exclusiva del Congreso la aprobación de los tratados. Recuerden lo que veíamos antes, ¿no? Que un tratado es un acto complejo de naturaleza federal. La complejidad del acto tiene que ver justamente con la dificultad de su celebración y la necesaria participación de dos órganos, de la misma manera que no podría una ley derogar un tratado, porque necesitaría primero que el Poder Ejecutivo decidiera irse, salir, Argentina, desobligarse en los términos de ese tratado, para que después el Congreso acompañara la decisión del Poder Ejecutivo y nosotros hacer el trámite de la llamada denuncia. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? La aprobación sí o sí necesariamente debe ser a través de una ley del Congreso. Y de un tratado cualquiera, ¿no? Porque, a ver, en el 75, inciso 22, nosotros encontramos toda la descripción que hace la Constitución en materia de tratados sobre derechos humanos y simples, y después los que se conocen como simples tratados u otros tratados que no son sobre derechos humanos, que podemos firmar con otros estados o con organizaciones internacionales o inclusive con los concordatos que se firman con la Iglesia Católica, que les cuento que son tratados también, no serán sobre derechos humanos, ¿no? Todos los que son tratados de cooperación, de asistencia técnica, de colaboración, no son tratados sobre derechos humanos, pero son tratados también en este circuito, y ese es el modo en que se celebran. Así que sí o sí a través de una ley. Y el último de los puntos, que les pide que efectúen un listado de tratados con jerarquía constitucional, señalando si pertenecen a la OEA o a la ONU. A ver, esto tiene que ver con el ámbito de aplicación de los tratados. El ámbito de aplicación, hemos cambiado el marcador, fíjense lo bien que se lee. El ámbito de aplicación de un tratado puede ser universal o regional. Si es universal, quiere decir que tiene vigencia en todo el mundo. En todo el mundo, por cierto, sometido a las Naciones Unidas, ¿bien? Y si es regional, en la región de que se trate, en el ámbito de Europa, en el ámbito de África, en el ámbito de Asia, en el ámbito de las Américas. Entonces, yo acá voy a tener la ONU como la organización internacional que ha llevado adelante y monitoreado la celebración de los tratados que rigen en el ámbito universal, y la OEA en el caso de aquellos que tienen vigencia en este continente americano. Entonces, ¿cómo hago yo cuando estoy estudiando un tratado para saber si es de un ámbito o del otro? Bueno, tienen que tener en cuenta quién lo ha aprobado, porque los tratados en su circuito, a la hora de invitarse a los estados a incorporarse a ellos, son escritos, son pensados y desarrollados por los organismos internacionales. Entonces, o son aprobados en el ámbito de las Naciones Unidas o en el ámbito de la OEA. Esto es lo que les va a dar a ustedes si se corresponden en ese listado a uno u otro ámbito. Ver quién los aprobó, si la Asamblea General de la OEA o la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ojo con la pregunta, porque la pregunta dice, es la última, pero vienen contestando desde el proceso de jerarquización, y les dice que efectúen un listado de los tratados con jerarquía constitucional. Con jerarquía constitucional, tratados con jerarquía constitucional, en este momento hay 13. ¿Por qué 13? Hay 10 que son los enumerados en el 75, inciso 22,
segundo párrafo. Esos ustedes los ven ahí con sus nombres propios, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los dos pactos de Nueva York, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, todo el listado que tiene el 75 inciso 22 en el segundo párrafo y que marca aquellos tratados que tienen jerarquía constitucional por imperio de lo que decidió la Convención Constituyente. Pero ojo que hay 3 más que entraron en virtud de la llamada cláusula previsora del 75, inciso 22, tercer párrafo. Esa que veíamos hace un rato en el otro video a propósito de esta posibilidad del Congreso de ingresar un tratado al derecho interno y después, en otra ocasión, en otra sesión, en otro gobierno, en otro momento, decidir jerarquizarlo. Esto ha pasado ya con 3 instrumentos. Ustedes ni nadie los van a ver escritos en el 75 inciso 22. ¿Por qué no lo vamos a ver escritos? Porque no entraron en ocasión de darse la reforma del 94, sino después. ¿Cuáles son estos? Muchos de ellos por ahí los tienen, qué sé yo, en este modelo de constitución, por ejemplo, se encuentran atrás y ustedes van a ver que son la Convención Americana sobre la desaparición forzada de personas. Este es un instrumento del año, fíjense, había sido aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio del 94. A ver, recién se aprobó el 9 de junio del 94 y a partir de ese momento se sometió a consideración de los estados que quisieran ingresarla en su derecho interno. En junio del 94 les cuento que nosotros estábamos discutiendo todavía el alcance que iba a tener la reforma. La Convención Constituyente estaba discutiendo en el ámbito de las ciudades de Paraná y de Santa Fe, que es donde se hicieron las reuniones, ni siquiera tenían en mente que esta convención existía. Así que recién al año siguiente, en el año 95, Argentina se suma a esta convención y la ingresa a su derecho interno. Y en el 97, 2 años después, se aprueba una ley que jerarquiza este instrumento. Así que es un primer ejemplo que hemos de usar como para ver en cómo hemos aplicado 75 inciso 22 en su tercer párrafo. El segundo ejemplo es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Esta fue una convención que se dio en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1968, que recién Argentina ingresa a su derecho interno en 1995, o sea, meses después de haber ingresado la Convención Americana sobre la desaparición forzada de personas, bueno, ingresa a su derecho interno esta Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y recién en el año 2003, fíjense el tiempo que se tomó para hacerlo, recién en el año 2003, cuando sanciona la ley 25778, la jerarquiza. Acá tengo la ley para que justamente vean cómo es, y esta ley tiene 2 artículos nada más. El primer artículo dice: otorgase jerarquía constitucional la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, adoptada por la Asamblea General de la OEA de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por ley 24584, que es esta ley del 97 que les acabo de decir. El segundo artículo dice: comuníquese al Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, fíjense de qué manera se atrapa por el legislativo el texto del tratado y se decide su jerarquización. Y el tercer ejemplo, que es mucho más cercano, por así decirlo, es el último que se dio, es del año 2008. En el año 2008, Argentina se suma, ingresa a su derecho interno una convención del año 2006, la Convención sobre las personas con discapacidad, y ahí nomás lo que hace es
aprobar su ingreso en el derecho interno nada más. Año 2008. Recién en el año 2014, a finales del 2014, decide su jerarquización y la convierte en una convención que junto con las 10 y las otras 2 que ya estaban, tienen jerarquía constitucional. Así que cuando contesten esta consigna 7, tengan en cuenta que están hablando de todos los tratados con jerarquía constitucional, no solo aquellos que se encuentran escritos con sus nombres propios en el segundo párrafo del 75, inciso 22. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro.